Hermanos, bueno, vamos a cambiar un poquito del disco, vamos a cambiar de chip, ¿verdad? Ahora vamos a concentrarnos en la palabra de Dios porque pues es el alimento principal para el alma de la persona. Para poder entender los planes de Dios en nuestra vida necesitamos escuchar palabra de Dios. Y créanme una cosa, cuando Dios se manifiesta, pues no sé qué te haya parecido, pero desde la introducción, hoy creo que el hermano, si nos hubiésemos puesto de acuerdo, a lo mejor no hubiera dado una introducción tan certera, tan acorde con el mensaje. Decía el Salmo 25:4, decía el salmista: enséñame, oh Dios, tus caminos. Enséñame, oh Dios, tus caminos, decía el Salmo 25 en la introducción el hermano. Enséñame tus sendas, decía. Y qué curioso, porque pues hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar del camino de Dios. Pero fíjense que hoy en día, pues está muy de moda tomar decisiones en la vida, tomar decisiones acorde a lo que estamos viendo, a lo que estamos viviendo. Y la mayoría de nosotros creo que venimos, como decía el hermano, aquellos que ya pasamos de los 50, venimos de familias que a lo mejor en las familias no nos enseñaron realmente el camino de Dios. No nos dijeron: mira, este es el camino verdadero, mira, esta es la senda antigua, ¿sí? Y tristemente, hoy en día, que donde la tecnología ha avanzado tanto, donde tú con solo oprimir una tecla consigues o escuchas o ves la información que necesitas, tristemente sigue el hombre, la mujer, el joven, la señorita, el niño, el adolescente, sigue equivocándose en sus caminos. ¿Por qué? Porque es más fácil tomar el camino ancho que el camino angosto. Sí, nosotros a veces defendemos cosas que realmente no tenemos una idea clara de lo que estamos defendiendo. Por ejemplo, acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer el viernes pasado. Sí miraron la mayoría, ¿verdad? Sí vieron que sucedió. Se juntaron miles y miles de gente, ¿no? Miles y miles de personas, de mujeres y hombres también había en esas marchas. Y hubo periodistas que hicieron encuestas y que se acercaban a la mujer, a la mujer grande, a la mujer madura. También se acercaban a las niñas, a los jóvenes, a las jóvenes, y les preguntaban: oye, ¿por qué estás aquí? ¿Qué te motiva a marchar? ¿Cuál era la respuesta de ellas? Porque tengo una hija, porque tengo una hermana, porque no quiero tener miedo al salir de casa, sí. Porque quisiera que mis nietas tuvieran una vida sana, una vida sin peligro. Y respuestas como esas se fueron dando. Pero realmente un enfoque de lo que estaban haciendo era muy pobre. Ahora, ninguna de las que yo escuché, y escuché como 20, 30 respuestas, ninguna hablaba de Dios. Ninguna hablaba de Dios. Ninguna hablaba de conocer a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La historia se sigue repitiendo. Los padres seguimos sin instruir a los que vienen detrás de nosotros, en este caso a nuestros jóvenes, a nuestros hijos,
seguimos caminando por el camino fácil. Hace alrededor de 30 y tantos años escuché a un predicador en el Estado de México decir algo así. Él decía: yo tengo 2 hijos y me preocupa, dice, me preocupa su vida, pero yo nada más quiero 2 cosas para ellos, dice. La primera es que sean hijos de Dios. Dice, esa es la mayor preocupación que tengo, que sean hijos de Dios. Y la segunda, dice, es que sean buenos profesionistas. Porque aunque no sean hijos de Dios, pero si son buenos profesionistas, dice, van a tener armas para enfrentar a este mundo. Estoy hablando de los años 80 a lo mejor. Hoy en día ya no tendría cavidad esa idea. ¿Por qué? Porque hoy muchos profesionistas, pues la verdad es de que no llevan una vida acorde a lo que estudiaron. Muchos profesionistas no son buenas personas a lo mejor, no son buenos hijos, a lo mejor no son buenos esposos. Entonces, el mejor camino, como el salmista decía, enséñame, oh Jehová, tu camino. Esa es la mejor decisión que podemos tomar. Y hoy te quiero compartir este pequeño estudio. Y vamos para ello a Proverbios 14. Así como el salmista decía, enséñame, oh Jehová, tu camino. Hoy ojalá y tú le digas a Dios, enséñame. Si no has tomado decisiones, si no has tomado el camino adecuado, tú pudieras decirle, oye, enséñame, oh Dios. Y Dios te va a querer enseñar, te quiere enseñar. ¿Sí? Proverbios 14, versículo 14. Proverbios 14, 14 dice así: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. Una vez más el mismo texto: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. Bueno, esta palabra, esta escritura, la escribió el rey más sabio que ha dado esta tierra. El más sabio y el más rico, ¿sí? Este capítulo fue escrito por Salomón y nos habla de 2 actitudes. Contrasta 2 actitudes. Uno bueno y uno malo, ¿verdad? ¿Sí? Una actitud buena y una actitud mala. O sea, nos está hablando de 2 personas. 2 personas que el rey Salomón veía, ahí disertaba, él pensaba y llegaba a la conclusión: de sus caminos será hastiado el necio de corazón. Necio, ¿sí? Necio significa imprudente, insensato, ignorante, en el idioma que está escrito, ¿sí? Y bueno, dice la palabra: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo, ¿sí? Mientras que el hombre de bien está contento con su caminar, porque no confía en lo que él está haciendo, no confía en lo que él va haciendo, sino que busca la dirección de Dios, como el salmista. Enséñame, oh Jehová, tu camino. ¿Sí? Porque él sabe que si él no es dirigido por Dios, se puede equivocar. Pero si Dios lo dirige, va por camino seguro.
Hoy quiero mostrarte estos dos aspectos, el camino verdadero y el falso camino. El camino fácil. Así como decía el salmista, ¿sí? Hay un camino angosto y hay un camino amplio, ¿sí? Y hoy, con la palabra de Dios enfrente de nosotros, quisiera mostrarte, contrastar los dos caminos, ¿sí? Pero para esto vamos a pedirle la ayuda a Dios, porque si no, de nada serviría preparar un escrito, preparar un mensaje, si Dios no lo bendice y si Dios no le da vida a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias, amado Señor, por tu palabra, Señor, que hemos leído, Señor. Padre, tú nos hablas de dos actitudes, tú nos hablas de dos caminos, uno bueno, uno malo, un camino ancho y un camino angosto. Padre, que esta mañana tú, a través de tu palabra, nos puedas explicar cuáles son las diferencias de estos dos caminos, Señor. Hacia dónde lleva uno y hacia dónde lleva el otro. Ayúdanos, Dios. Dame sabiduría, entendimiento, Dios, para poder explicar estas dos verdades, Dios. Porque son dos verdades. Una nos lleva a la vida eterna y la otra a la perdición eterna. Padre, en tus manos me pongo, Señor. Padre, quita todo estorbo de mi mente, de mi corazón, pero que tu palabra salga limpia y pura para poder ser de bendición a todos aquellos que estamos escuchando y a todos aquellos que han de escuchar a través de la grabación. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Pues ya les decía, dos actitudes, dos caminos. ¿Sí? Pero, ¿por qué unos escogen un camino y otros escogen el otro? Muchas veces, ya lo hemos dicho, a lo mejor nadie nos ha dicho, nadie nos ha enseñado otro camino más que el que a lo mejor nuestros padres nos enseñaron. Sí, porque déjenme decirles, yo también vengo de una familia donde pues pensábamos que éramos católicos, pero que realmente nunca aprendimos esa religión, nunca nos las enseñaron a profundidad. Porque pues íbamos a la iglesia solo en las fiestas, en la fiesta del pueblo, en unos 15 años, en una boda, pero si no, no íbamos, ¿verdad?, a un bautizo. Entonces realmente nunca conocimos, ¿sí? Y cuando a mí en lo personal, hace casi 40 años me quisieron hablar de la palabra de Dios, yo les decía, no, yo me quedo donde mis padres me enseñaron. Pero de pronto el Espíritu de Dios también vino y dice, bueno, ¿qué te enseñaron tus padres? Y te pones a razonar y te das cuenta que estamos caminando pues a la voz del pueblo, porque realmente no nos instruyeron, ¿sí? Y era más fácil, porque en ese camino no te dicen nada, no te dicen que estás mal delante de Dios, no. Y así como ese, pues también en algunos lugares como donde abren la escritura, tampoco te dicen que el pecado es malo delante de Dios, que el pecar ofende a Dios y que el pecado es lo único que te separa para tener la vida eterna. Entonces, primeramente, ¿por qué el necio escogió este camino? ¿Por qué le parece más sencillo? Fíjate, retrocedamos a este mismo capítulo de Proverbios 14, retrocedamos dos textos y veamos el 12. Veamos el texto número 12. Y dice la palabra de Dios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta misma idea
adelantito en el capítulo 16, en el capítulo 16, perdón, en el versículo 25, Proverbios 16, 25, vuelve a repetir la idea, fíjate, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y cuando la Biblia repite algo, una idea, un mandamiento, es porque Dios quiere que lo pongamos por obra. Y aquí nos está mostrando claramente, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, muchas veces cuando la gente empieza a mirar, empieza a caminar, o le hablan de Dios, ¿sí?, a lo mejor a veces razona y piensa y contrasta los dos caminos, ¿sí?, y dice, ¿cuál es más fácil? No, pues a lo mejor el que voy caminando, ¿no?, el que llevo, o muchos decimos el que me enseñó mi papá, porque es el camino que llevamos, donde no te demanda nada Dios, donde no te complicas la vida, está más fácil caminar, no es complicado, no se te exige mucho, ¿sí? Puedes caminar sin hacer mucho esfuerzo. Es como el joven cuando está pensando en una carrera, cuando está pensando en una profesión y se pone a mirar las distintas ofertas que hay a través de las universidades, ¿no? Y por ejemplo, ¿por cuál camino se van la mayoría de jóvenes? Por lo más actual, ¿sí?, y por lo más fácil. Porque, mira, si un joven buscara servir a la sociedad, servir al prójimo, si tuviera la idea de ser útil a esta sociedad, a este mundo, ¿cuál carrera crees que escogería? ¿Una de contador o una de doctor? ¿Cuál crees que sería? Sería más útil, ¿no? Sería más útil, ¿sí? Pero ¿por qué no lo hacen muchos jóvenes? O muchos lo intentan pero no lo logran. ¿Por qué? Porque es muy difícil entrar a una universidad de medicina, hermanos. Es muy complicado. Pero es una de las carreras que a lo mejor te va a hacer más útil a esta sociedad. Entonces muy pocos lo logran. Muy pocos buscan ese tipo de carreras. ¿Por qué? Porque es difícil. Es difícil el caminar. Es difícil llegar a ser un buen doctor. Entonces, el camino es más fácil. Por ejemplo, si ves a dos personas que son trabajadoras, a lo mejor que les gusta proveer para su casa, para sus hijos, tener bien a sus hijos, y le das a escoger dos oficios prácticos y le dices, mira, ¿quieres ser albañil? Se gana buen dinero, ¿sí? O tienes esta otra, ponte a un buen puesto de mercancía y ponte a venderla, ¿sí? Y a lo mejor te van a dar lo mismo, pero si a ti te dieran a elegir, ¿qué escogerías? El trabajar en el vil sol, el estarte matando ahí todo el santo día, ¿sí?, y te va a producir dinero, o el tener un local, o llegar a un tianguis, poner tu puestecito, en la tarde recogerlo, tender tu mercancía y sentarte a esperar a los clientes. ¿Sí? ¿Qué sería más complicado? Ahora, algunos albañiles me pueden decir, pues a mí me gusta más la albañilería, ¿no? Pues sí, qué bueno, ¿no? Pero es más pesado.
camino. Hay más obstáculos, le sufres más, ¿no? Entonces, muchos se van por el camino fácil. ¿Por qué? Porque analizan y dicen, es que por este lado me va peor. ¿Sí? Le platicaba yo a un limpiaparabrisas una vez, le decía yo, oye, ¿y tú por qué no buscas un trabajo? Pues estás grandote, fuerte, ¿por qué no buscas en una empresa o algo? ¿Para qué? Dice, para irme a ganar 200 pesos allá, en todo el día, en 8 horas o 10 horas de trabajo. Dice, cuando aquí 200 pesos me los gano en 1 hora. A veces me va bien, dice, y me llevo hasta 700 pesos. ¿Cuál es más fácil? El camino. Pues mejor compro nada más un limpiador de parabrisas y me pongo a limpiar vidrios de los carros, ¿verdad? Entonces se escoge el más fácil, porque tristemente esa cultura tenemos los mexicanos. Ahora, si lo trasladamos todo esto, si lo miramos desde el punto de vista del camino de Dios, si lo trasladamos al camino espiritual, pues todavía es un poco más complicado, hermano, ¿sí? Porque no es lo mismo llegar, escuchar o ir a la iglesia, la que tú me digas, evangélica, católica o mormona o de los testigos de Jehová, no es lo mismo, nada más simplemente llegar, sentarte, escuchar y volver a tu casa, a que digas, bueno, ya escuché, pero eso que escuché voy a ponerlo por obra. Es más complicado porque dices, híjole, es que ya no es tan fácil. ¿Por qué crees que los lugares donde les ponen el camino simple, el camino más fácil, se llenan? Porque la gente siempre va a escoger lo más fácil, hermano. Siempre se va a ir por lo fácil, ¿sí? Entonces no es lo mismo tratar de ser un discípulo de Cristo, un hijo de Dios, a ser un simple creyente, ¿sí? Porque nos han enseñado que todos somos hijos de Dios, ¿cierto o no? Muchos podemos decir, bueno, es que todos somos hijos de Dios realmente. No todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Eso es muy diferente. Hijo es aquel que obedece a su padre. Y si nuestro padre es Dios, entonces tenemos que obedecerle a Él, ¿sí? Tenemos que buscar la manera de ser como Él era. Como Él era. Él amaba, Él servía. Él buscaba al pobre, al huérfano, al encarcelado, lo servía, a la viuda, ¿sí? Entonces, por eso, trasladando los dos caminos a lo espiritual, hay un camino que parece derecho, dice la Escritura. Hay caminos que al hombre le parecen derecho. Esto está bien, ¿no? Cantan bonito, te habla todo mundo, te trata bien, te dice hermano, y te hace sentir bien, ¿sí? Y a la hora de que a lo mejor dices, bueno, ¿este será el camino verdadero? ¿Sí? Ahí es donde empiezan las dudas. Y te acercas a lo mejor al que te invitó, o te acercas al predicador, al pastor o al líder, como le llamen, al sacerdote, y le dices, oye, pero ¿no crees que este camino es muy fácil? Yo en cierta ocasión lo pregunté, hermano. Cuando empezaba yo a conocer la palabra de Dios, pregunté, a mí se me hace muy fácil el camino de Dios, porque no hay mucha demanda de caminar rectamente, porque veía yo que desde el predicador hasta las altas autoridades hablaban bonito, pero no hacían conforme a la palabra de Dios. Y preguntas y te dicen, pues es poco a poco, hermano. Lo primero que tienes que aceptar es a Cristo Jesús. Eso te dicen en otros lugares, aquí no es así. Acepta a Cristo Jesús. Y lo demás
Es poco a poco. Si eres adúltero, si eres mal hablado, si eres una persona amargada, si eres un borracho, si eres un ladrón, eso poco a poco se te va a quitar, hermano. A lo mejor primero te van a quitar lo ladrón, luego te van a quitar a lo mejor. ¿Y así será el que dice la palabra de Dios? No. Porque a ver, si tú aceptas a Cristo y dices, pues ya Dios me quitó lo borracho. Pero todavía no se me quitan estas otras cosas. Y si Dios te llama a cuentas en ese día, ¿a dónde va a parar tu alma? ¿Irás a parar al cielo? Pero es que nada más era yo ladrón, nada más era yo adúltero, nada más era yo borracho. Eso, lo demás, lo mal hablado se me quitó. Sí, pero todavía esos pecados que traes. ¿Sí? Y en otro lado te dicen, poco a poco, hermano, poco a poco. Es más, no te hablamos de esos pecados porque, pues aquí vienes a pasar un momento de gozo, un momento de alegría. No vienes a que te amarguemos el domingo, no vienes a que te digamos lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Es más, en algunos lugares hasta si tú les comentas a lo mejor qué música te gusta, pues a lo mejor te ponen una ranchera o un rock, ¿no? ¿Para qué? Para que te la pases bien, ¿sí? Porque a lo mejor lo que tú quieres escuchar es que Dios te va a bendecir, te va a dar un carro, Dios te va a dar una casa nueva, Dios te va a dar a lo mejor una esposa, ¿sí? Decía una persona, conocimos hace muchos años, pues yo vengo a pedirles que Dios me cambie esta esposa, dice, porque yo ya no la quiero. Si en verdad existe, dice que me lo cambie. Imagínate, a ese grado, y los hermanos que estaban ahí no dijeron nada. ¿Sí? Y hoy en día puedes escuchar eso. No, es que Dios te va a dar todo lo que pidas, te va a dar un buen trabajo, te va a dar un buen negocio. Pero esas son falsas promesas que te dan. ¿Para qué? Para que a la hora de pedirte la cooperación, para que a la hora de pedirte la ofrenda, bueno, si Dios te va a dar mucho, ¿qué tienes que hacer? Pues tú también darle mucho a Dios, ¿no? ¿Sí? Pero no es así. Se están aprovechando de la ignorancia de la gente, de aquella persona que a lo mejor sinceramente se acerca a buscar a Dios. ¿Sí? Y hoy en día se las han dado hasta para fabricar milagros. Fabrican esos milagros, contratan a personas en silla de ruedas para que a la hora del servicio se levanten, personas que vienen en muletas para que las tiren. Ahora, de que Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos, Dios es el mismo. Jesús sigue siendo el mismo que hace los milagros. ¿Cuántas veces lo hemos mencionado? Nosotros mismos somos producto de un milagro de Dios, ¿sí? Pero Dios no quiere que le busques por lo que te va a dar, quiere que le busques por lo que es, ¿sí? Ahí mismo en Proverbios 14, vamos a ver otra de las razones por qué es fácil tomar el camino ancho. En el versículo 15, adelantito del que tomamos como base, el versículo 15 dice, el simple todo lo cree, ¿sí? El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Sí, aquel que a lo mejor no quiere esforzarse, lo que le digan del púlpito está bien. Lo que le diga la persona que lo está llamando a caminar con Dios está bien. ¿Por qué? Porque la persona el simple es crédulo. Se cree todo lo que le dicen, ¿sí? Y está muy sensible a toda nueva idea o moda que le presenten. Y acepta como verdad lo que dicen los hombres. Es que lo está diciendo desde el frente, ha de ser verdad,
¿sí? Lo está diciendo el pastor, lo está diciendo el gran evangelista, ¿sí? O en algunos lados que les dicen apóstoles a los que predican, ¿sí? O otro, vas a una consulta de un psicólogo y porque lo dijo el psicólogo ya te la crees, ¿sí? Cuando el camino verdadero solamente es a través de Dios. Vamos a Lucas 18. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 18. Un ejemplo de un religioso engañado. Del 9 al 14 le vamos a dar lectura. Fíjate, a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este es el mejor ejemplo, hermano, hermana, persona que nos acompañas, de un religioso engañado. Se justificaba a sí mismo, ¿sí? ¿Por qué se justificaba? Porque no sienten paz, hermano. No tienen paz en sus vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de hacer muchas cosas según buenas para los ojos de los hombres, para Dios no valen. Puedes hacer la mejor obra, ¿sí? Está poniendo el Señor Jesús, son palabras de Cristo Jesús, está poniendo como ejemplo a 2 hombres. Uno era un religioso, era un fariseo, conocía la Biblia de pasta a pasta, y el otro estaba empezando el camino, como tú y como yo, ¿sí? El otro no era ni judío, pero uno oraba a Dios y le pedía. No le pedía, le decía a Dios: yo no soy como este, yo no soy como aquellos, yo no soy ladrón, yo no soy injusto, yo no soy adúltero. ¿Sí? Es más, doy de mis ofrendas, coopero para las fiestas, coopero para el pueblo, coopero para todo esto. ¿Sí? Y todavía me abstengo de comer, ayuno 2 veces a la semana, ¿sí? Pero el otro pobre hombre, ¿qué decía? Señor, ten misericordia de mí. No quería ni levantar los ojos porque él sabía que estaba mal delante de Dios y quería que Dios le extendiera su misericordia, que Dios le enseñara el camino por donde tenía que caminar. Sé propicio a mí, pecador, le decía. Reconocía su situación. ¿Cuál fue justificado delante de Dios? Este último. Este segundo personaje fue el que Dios se agradó de su oración, porque estaba abriendo su corazón a Él, ¿sí? Ahora Dios, ¿cómo ve la actitud, lo que hace el pecador? ¿Cómo lo ve Dios cuando da algo? Vamos a Proverbios nuevamente, Proverbios 15. Proverbios 15, no pierdan Proverbios. Proverbios 15, versículo 8
versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios en el versículo 8: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Entonces, los dos textos dicen algo bien importante, ¿sí? Dios no mira el sacrificio de aquel que no quiere apartarse del camino malo. Y así le puedas dar muchas cosas, así puedas hacer muchas cosas para Dios. Si no hay una vida recta delante de Dios, Dios no se va a agradar de lo que tú des. Así dieras tus propiedades, así dieras toda tu vida, ¿sí? Porque no es por lo que hagas, sino por lo que ha hecho Dios por ti, para que tú puedas ser salvo, ¿sí? Hay otro ejemplo de otra persona engañada en Primera de Samuel, más atrás, Primera de Samuel. Primera de Samuel en su capítulo 15, capítulo 15 de Primera de Samuel. En el versículo 22. Únicamente vamos a leer el versículo 22. Fíjate, 22 y 23 le vamos a dar lectura. Dice así: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué pasaba? Bueno, el rey Saúl había recibido un mandato de parte de Dios. Dios le dijo: mira, tienes que ir a este pueblo y acabar con todo. Tienes que acabar con todos porque han pecado delante de Dios. Tienes que acabar con, desde el más pequeño hasta el más grande, animales, todo tienes que acabar. Y este rey, ¿qué hizo? Fue como le dijo Dios, pero dejó vivos animales. Lo mejor de los animales lo dejó vivo, ¿sí? Y cuando viene el profeta de Dios, Samuel, y le dice: ¿cumpliste con lo que te encomendó Dios? Y dice: sí. Es más, dice: el pueblo apartó de lo mejor del ganado para que le ofrezca sacrificio a tu Dios, le dice. A tu Dios, ya no decía a mi Dios, él decía: para que le ofrezcas sacrificio a Jehová tu Dios, ¿sí? Por eso la palabra de Dios viene a través de la boca de Samuel y le dice: a ver, ¿tú crees que Dios se va a agradar de los sacrificios, ¿sí? ¿O crees que Dios se agrade más de la obediencia que le das a la palabra? Dios se agrada más del camino que ya te marcó, del mandamiento que te dijo, ¿sí? Y como no lo hizo, Dios lo desechó. Entonces, vemos que los sacrificios a Dios tienen que ser con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado delante de Dios, ¿sí? Entonces, pues Dios ve de esa manera cómo actúa. Vamos una vez más a ver otro ejemplo en Romanos 2, Romanos capítulo 2. Estamos mirando por qué hay tanta gente que toma el camino fácil. Romanos capítulo 2, ¿sí? Versículo 17 al 24.
Dice así la palabra de Dios. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, comes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. El apóstol Pablo le estaba dando un mensaje directo a los romanos, un mensaje a aquellos que conocían de la palabra de Dios, ¿sí? Un mensaje que era muy claro, ¿sí? Dice, tú te llamas hijo de Dios, tú te llamas cristiano, ¿sí? Pero no eres cristiano, porque te glorías en la ley nada más, ¿sí? Conoces de la palabra, dice, pero no la obedeces, ¿sí? Te apoyas en ella para lograr tus propósitos, pero realmente no le estás dando la gloria a Dios. Y te sientes bien porque dices, yo delante de fulano estoy bien. Eres guía de ciego, ¿sí? ¿Qué dice el dicho allá afuera en el mundo? Dice que en tierra de ciegos el rey es tuerto, dice. Imagínate, ¿sí? Muchos dicen, no, yo me sé la Biblia de pasta a pasta, porque la he leído, ¿sí? Y hablan de la palabra de Dios, pero no la creen porque no la obedecen, ¿sí? Y así están muchos líderes que se dicen cristianos, ¿sí? Y para todo mundo esos son lo máximo, son hombres que conocen la verdad. Y para muchos es un orgullo estar en sus congregaciones, ¿sí? Pero no se dan cuenta que ni ellos mismos, esa palabra que hablan, no ha podido cambiar su vida. Siguen siendo los mismos, ¿sí? Se aprendieron simples rituales, pero que no han transformado sus vidas, pues todavía son orgullosos, todavía, como dice la palabra, tú que enseñas que roban, tú robas. Tú que enseñas que no se debe de robar, robas, pues no hablas la verdad, estás robándole a Dios la verdad. Estás robándole a tu prójimo la verdad porque no se la pones delante de él. Adulteran física y espiritualmente. Porque sí, al que a lo mejor ven que va a una iglesia católica, lo condenan y dicen, tú sigues a los ídolos y esto y lo otro. Y aquellos que asisten a iglesias evangélicas y que tienen por ídolos al cantante, al predicador, al pastor, y apenas saben que va a venir a esta ciudad o a una ciudad más lejana, ahí están siguiendo al ídolo, ¿sí? Y con la misma Biblia en la mano deshonran a Dios, hermano, ¿sí? Por eso dice en el último texto que leíamos, el 24, como está escrito, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Por eso hoy muchos, no, para ser igual que tú, dicen, para ser igual que tú de hipócrita, mejor me quedo como estoy. Para ser igual que tú de tibio, mejor me quedo como estoy, ¿sí?
Y cuando escuchan la verdad, cuando se les habla la verdad, en lugares como estos, no, ahí no vayas porque son bien exigentes. No te dejan hacer esto, no te dejan. Aquí no prohibimos nada, hermano. Nuestro deber es platicarte la palabra de Dios, ponerte la palabra de Dios delante de ti y las decisiones las tomas tú. ¿Sí? Pero por eso, el camino ancho es tan atractivo. ¿Sí? Pero ahora por último, déjame ponerte aquel que camina por los caminos que Dios le ha marcado, como veíamos la cita que tomamos de base, el Proverbios 14:14 dice, ¿sí? Pero el hombre de bien estará contento con el suyo, dice. Sí. Ya vimos que de sus caminos será hastiado el necio de corazón. Pero el hombre de bien, la parte de abajo dice, estará contento del suyo. Sí. Bueno, el hombre de bien, el que realmente quiere conocer a Dios, el que realmente quiere que Dios cambie su vida y empieza a caminar y ve los resultados en su vida y ve los resultados que está dando el caminar por el camino verdadero, ¿está satisfecho con él? Sí. Estará contento de su caminar, dice. Estará contento de su camino. Porque aquel sí le dijo de corazón, Señor, muéstrame el camino y enséñame tus sendas, enséñame a caminar con él. El hombre de bien a lo mejor ha escogido lo más difícil al principio, a lo mejor sí le fue difícil, pero ahora lo está disfrutando, porque sabes, todos aquellos que venimos a Cristo, ahora disfrutamos a Cristo en nuestra vida. Un día escuchamos a través de la palabra, alguien nos dijo, ¿sabes que Jesús te ama? No, nunca lo he visto. Bueno, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice, sino tenga vida eterna. Y yo me la creí. Dije, a ver, entonces sí se puede cambiar, ¿sí? Sí hay otro estilo de vida, no nada más el estilo que voy caminando, que llevo esta vida. No, aquel que realmente cree en Jesucristo es para bien, ¿sí? Y deja todo aquello que viene arrastrando. ¿Por qué? Porque Cristo viene a cambiar su vida. Todo aquello que nos impedía acercarnos a Dios, lo hacemos a un lado. ¿Sí? Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. ¿Sí? Y dices, ¿cómo es posible que Dios haya dado su Hijo por mí? Y dice el apóstol Juan en el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjate, detenidamente, a ver, dices que Dios me ama, sí, Dios te ama y envió a su Hijo. ¿En qué consiste el amor? Bueno, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, ¿sí? Porque a lo mejor nosotros ni nos interesaba conocer a Dios, pero un día Dios puso a una persona a tu lado para que te hablara de Dios.
Un día tú por equivocación o por lo que quieras, llegaste a un lugar como estos donde te hablaron de Cristo Jesús. Un día Dios puso una circunstancia, una necesidad para que tú te acercaras a Dios, ¿sí? Y no fuiste tú el que lo buscaba, fue Dios el que te buscó, ¿sí? ¿Y qué hizo? Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, o sea, pago. Propiciación es pago, pagó por tus pecados y por los míos, por todo aquello que ofende a Dios. Ya está pagado, pero solamente es de ti creerlo o no creerlo, ¿sí? Y aquellos que creímos, no fue un proceso, fue un cambio radical. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 5:17, dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. El que conoce a Cristo, nueva criatura va a ser. ¿Por qué? Porque las cosas viejas que vienes arrastrando quedan atrás. De hoy en adelante, Dios puede hacer las cosas nuevas en tu vida si tú lo crees. Si tú lo crees. ¿Sí? No dice poco a poco, no. Dios es tan real, Dios no está muerto, Dios no se quedó en esa cruz. Dios, hoy muchos lo experimentamos, lo sentimos en nuestra vida porque ha hecho maravillas en nuestra vida. Por eso el que camina por el camino angosto, ahora ya no va mirando, ya no va caminando a ciegas, ahora ya no va a ver, pues a ver si mañana me va bien, a ver si, no. Dice que el que tiene a Cristo ahora camina por fe. ¿Sí? Ahora el que tiene a Cristo ahora camina por fe. 2 de Corintios 5:7. Porque no caminamos por vista, caminamos por fe. Y yo sé que Dios está conmigo. Entonces ya no me va a pasar nada malo. No, sí pueden venir pruebas a nuestra vida, pero tenemos una gran ventaja. Dios está con nosotros, ya no estamos solos. Y la prueba que tú me digas, la enfermedad, a lo mejor la falta de dinero, lo que sea, pero sabes una cosa, bueno, Señor, a lo mejor no tengo para comer mañana, pero Señor, yo sé que si tú no dejas a los pájaros sin comer un día, pues a mí tampoco me vas a dejar y mañana vas a proveer. Es tener fe, hermano, ¿sí? No anda en incertidumbre, sino que sabe que ahora es Cristo el que lo guía. ¿Por qué? Porque tomó el camino angosto, ¿sí? Y esto motiva al cristiano, motiva al creyente a caminar como Dios dice. Romanos 8, versículo 5. Versículo 5 al 9. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, el creyente no anda a tientas, él sabe, porque a la hora que viene la prueba, la lucha, a la hora que viene la tentación, el pecado delante de ti, sabes que el Espíritu de Dios es el que te fortalece. Es el que te dice, no lo hagas. Es el que te dice, mira, Dios te está mirando, ¿sí? La carne siempre se va a oponer a lo espiritual, pero el Espíritu se va a oponer a tu carne, ¿sí?
Entonces, por eso el cristiano anda en fe, anda en el Espíritu, ¿sí? Y anda en amor, dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Efesios 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuál es nuestro ejemplo a seguir? Dios, Cristo Jesús. Anda en amor, dice. ¿Por qué? Porque Cristo nos amó. Él nos mostró un gran amor y ahora tenemos que seguirlo a Él. Él es nuestro ejemplo, ¿sí? Entonces, Él es el verdadero camino. No hay otro camino, hermano. No hay otro camino que nos pueda llevar un día al cielo, un día a la presencia de Dios. Ya decía el hermano en la introducción, Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y aún más claro, vamos a 2 de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5, perdón. Dice así: porque hay un solo Dios, ¿sí?, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este texto, hermano, persona que nos acompañas, echa por tierra cualquier otro medio que te hayan dicho que vas a llegar al cielo, ¿sí? Quita los argumentos religiosos de aquellos que te dicen poco a poco, de aquellos que aún con pecado tú vas a llegar al cielo. No, aquí dice la palabra de Dios que solo a través de Cristo Jesús, ¿sí?, porque es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? O sea, vayamos haciendo alguna idea de que es amplio el camino. No, es angosto el camino, ¿sí? ¿Qué se necesita para encontrar este camino? Ser sincero contigo mismo y creer en Cristo Jesús. Ese es el paso que se tiene que dar, ¿sí? Ahora la gran pregunta sería: ¿tú por cuál camino vas? ¿Tú por cuál camino estás caminando? ¿Por el angosto o por el amplio? ¿Sí? ¿Por el camino fácil o por el camino estrecho? Para ir por el camino, el primer paso que tienes que dar es reconocer tu condición delante de Dios. El primer paso es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, ¿sí? Y tener humildad para aceptar que a lo mejor hasta el día de hoy has estado caminando por el camino angosto. Por último, Lucas capítulo 9. Versículo 23. Palabras del Señor Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno, ¿sí? O sea, no nos equivoquemos. Dios no rogaba, Dios no ruega: ay, por favor, acéptame en tu corazón, ay, por favor, déjame entrar a tu vida. No, Él decía y daba la invitación: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo.
Muere a tus propios intereses. Toma tu cruz cada día y sigue. ¿Por cuál camino estás caminando? ¿Por dónde vas? La palabra de Dios dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hoy Dios nos ha mostrado los dos caminos. Tú escoge qué es lo mejor para ti, para tu familia, para tus hijos. ¿Sí? Porque el primer beneficiado, cuando nos volvemos al camino derecho, al camino recto, primero eres tú y enseguida es tu familia. Ojalá y escojas el mejor camino. Porque de nada serviría tener muchas comodidades en este mundo y perdiéramos nuestra alma delante de Dios. Démosle gracias a Dios y digámosle al Señor sinceramente por cuál camino vas caminando. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias, amado Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Padre, porque nuevamente tú nos exhortas, tú nos motivas a caminar por la senda antigua. Señor, ayúdanos a tomar la mejor decisión, Padre. Ayuda a que cada uno de los hermanos, hermanas, personas que nos acompañen, tomen decisiones dirigidas por ti, Señor. Que seas tú, amado Dios, Padre, poniendo en sus mentes, en sus corazones, el escoger el mejor camino. Que seas tú mostrándoles, enseñándoles lo que tú quieres para ellos, Padre. Muchas gracias te damos, Señor. Muchas gracias, amado Dios, por ser tan bueno con nosotros, Señor. Muchas gracias por tu misericordia, Señor. Padre, ayúdanos a caminar por esa senda antigua que tú ya trazaste. Porque tú ya la caminaste, Dios. Y sí fue posible andar en ella, porque tú nos los mostraste, Señor. Ahora ayúdanos a hacerlo a nosotros, en lo que resta de nuestra existencia en esta tierra, que nos volvamos a ti de corazón, Padre. Escucha la voz del adulto, del joven, de la señorita. Escucha tú la voz, Señor, de aquellos que quieren volverse a ti. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado.